que por el mal estado hacia Valera de las carreteras, pues prefiere subir al Pico del Águila, pero hacer este tremendo esfuerzo e irse por la vía de Barinas. Me decía que esto estaba un poco complicado y que juntado a lo de Barinas, pues pudiera estar un poco más lento las cosas o inclusive paralizado. Sin embargo, hasta el día de hoy, repito, en estas horas de contingencia, de 48 horas de lluvia, las cosas todavía no han ido a mayores, afortunadamente. Pero así están los pueblos del sur, pero aquí hay un ingrediente en esos lugares. Recuerde, Venezuela, que ante la situación desesperada de lo que se vive en esta entidad producto de la falta de combustible, el gobierno regional aplica la misma fórmula del Estado Táchira, que es eliminar las colas. Se hace un sorteo aleatorio, le agrego comillas, para que la gente a las 6 de la mañana, a través de las redes sociales, particularmente del Instagram, vea cuáles son las estaciones que están abriendo y cuáles son las estaciones con su respectivo número. Vamos a hacer un gráfico rápidamente de Caracas. Si una bomba que está en Terraza del Ávila y la otra está en Petare, nunca van a tener el mismo número, sino que serían aleatorias, e igual para las motos. Puede ser que en otra bomba aparezca un par de números y así los van rotando. Mérida amanece igual que el Táchira, hay que estar levantados 5:30, 6 de la mañana, a la espera que salga el sorteo y usted viera una carrera de carros en las avenidas de Mérida a esa hora de la mañana. Este operativo ya hoy es el tercer día que se está aplicando y hay gente que permaneció 4 o 5 horas en la cola. Algunos que han comparado esto con el Táchira dicen que hay que esperar unas 2 semanas aproximadamente para que el ciclo dé la vuelta y la gente, pues, por supuesto, se pueda abastecer y las cosas tiendan a calmar. Pero todo esto suma, todo esto ha formado parte de esa situación que se vive en esta entidad. Leo, queremos agradecerte altamente que nos hayas dado este reporte, que hayas permitido que la población del centro del país actualice su data sobre lo que está ocurriendo allá en Mérida, pero nuestra palabra de condolencia a las familias y amigos de esas 3 víctimas fatales y nuestra palabra de solidaridad a todos los habitantes de tu hermoso estado. Un gran abrazo y buenas noches. Los quiero mucho, Chugo, mucha salud para todos y que tengan un buen inicio del mes de junio. Gracias, Chugo, por permitir que Mérida esté en el centro del país a través de este importante medio de comunicación. Era Leonardo León. Su nick en la red social Twitter es @leoperiodista. Un legendario fabristán, un legendario colega en la ciudad de Mérida. Para los amigos que nos siguen a través de la red Instagram, que apenas ahorita pudimos conectarlos, les hago el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. En el primer segmento del programa estuvo el gobernador del estado Barinas dándonos un parte estremecedor de lo que está ocurriendo allá. Cayeron en 4 horas el nivel de precipitación que habitualmente pudiera caer en 20 o 30 días, nos explicaba el gobernador. Esto generó una afectación masiva en el municipio capital. Nos detalló 40 barrios afectados severamente. También nos habló del impacto que ha tenido esta situación en la vialidad y en los servicios. Le reportamos una información que surgió aquí en Caracas de que se encontraba allá en Barinas el señor Jorge Arreaza, y una declaración del viceministro de Relaciones Interiores, el mayor general Ampueda, de que el gobierno central estaba enviando a Barinas insumos, auxilio, hasta maquinarias. Y nos reporta el señor gobernador del estado que a él no le han dado ni una llamada telefónica. Y lo dijo con la humildad que todo el mundo le conoce a Sergio Garrido, pero con la firmeza que también hay que reconocerle. Lo dijo, palabras textuales: duélale o no les duela, el gobernador de Barinas soy yo, dijo acá Sergio Garrido, y conmigo tienen que coordinar por imperio de la ley y por decisión del pueblo de Barinas. Yo a eso acoté simplemente que siempre es nefasta la usurpación de funciones. Aquel cuento de los protectorados, los protectores de los estados, los gobiernos paralelos, siempre es nefasto. Pero cuando hay una emergencia como esta, no solamente es nefasto, es criminal. Porque
la duplicidad de organismos y de voces de orden genera desorden. Y el desorden se traduce en menos ayuda para quien más lo necesita. Le recordamos por acá a los señores del gobierno nacional que ya ellos saben lo que es tomar Barinas. En los tiempos de la campaña electoral que perdió Jorge Arreaza, ellos tomaron Barinas, concentraron todo el gobierno en Barinas, todos los ministros, todos los viceministros, el alto mando militar. Bueno, aquello eran camiones y camiones de cuanta cosa había. Tomaron Barinas. Bueno, este es el momento de hacerlo otra vez, pero esta vez para ayudar a la gente, no para acarrear votos para nadie, para ayudar a una población que está en severo riesgo. Luego hablamos con Leo León, que nos confirmó la terrible noticia que en la mañana de hoy dio Defensa Civil, Protección Civil allá en Mérida. Nos dio el detalle de las 3 víctimas fatales que ocurrieron en la población de Guaraque, en la vía hacia el sur del estado Mérida. Un hombre de 30 y tantos, un joven de 20 y tantos y un niño de apenas 12 años, los 3 tripulando una motocicleta, se los llevó un deslave, un derrumbe ocasionado por la lluvia. Y nos dio Leo León, aparte de esta terrible noticia, un parte también detallado de lo que está ocurriendo en todo el estado de Mérida. Cuando son las 8:31, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la unión. Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Con sus emisoras afiliadas a nivel nacional. Saludos. Radio Rumbo 670M en Caracas, Vargas y Miranda. Queremos saludar a Ricardo El Portu, a José Arantes, a Rafael Eficiente, a Raquel M. Toro, a Julio Segovia, a Marisa, a José Maquino, a Bexaira, que nos estaba recordando, porque a mí se me olvidó el nombre de Arreaza. No es difícil que se me olvide. Nuestro amigo Pico Amarrado desde Arabia Saudita, un gran abrazo. Están reportando, Grecia Cabrera también está reportando sintonía a través de la red social Twitter. Y a través de la red social Instagram está Pitacora, está Rosa Rivera, Irma González, Arturo Colmenares, Gladys Beatriz, Helio Daniel Briceño, Yolao 26 y Araque 8537, José Luis Pérez Estrella, María Arévalo, entre muchos otros, están también reportándonos sintonía a través de la red social Instagram. Bueno, nuestro saludo, por supuesto, a toda la hermosa gente que nos sigue a través de la señal abierta de Radio Rumbos. Aprovecha que por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Urbina, junto a Macro. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal, equipos e insumos médicos, área de belleza y deporte a precios jamás vistos. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumbos, en el primer lugar de nuestro hogar. Son las 8:34. Publicidad y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdemerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América.
En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de La Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Mientras en Barinas y en Mérida llovía agua, con los efectos lamentables ya reseñados. Ojo, un paréntesis con eso. Yo quiero compartir con ustedes mi angustia, seguramente la angustia de mi amigo Carlos Teixeira, que nos está siguiendo también a través de la red social Facebook, y es también, como yo, docente en el área de Historia y Geografía. Yo quisiera compartir con ustedes mi angustia por el hecho de que tengamos ya 3 muertos a causa de las lluvias, con una temporada de lluvias que apenas se está iniciando. Apenas se está iniciando. Esto no tiene ni una semana, hermano. Entonces, yo sé que siempre que ocurren estas cosas, voceros autorizados nos dicen, no, es que hubo una descarga pluviométrica excepcional. Nunca había caído un palo de agua como estos en los últimos 350 años. Desde la masacre de los Caquetíos, no llovía tanto. O sea, siempre nos dicen eso. Pero yo quiero subrayar ante la atención de ustedes un axioma geográfico. No existen las llamadas desgracias naturales. Existen amenazas naturales, por ejemplo, la lluvia, que cuando se conjugan con una fragilidad social, con una fragilidad institucional, con una fragilidad estatal, entonces detona la tragedia. ¿Por qué creen ustedes que un terremoto en Haití, un terremoto grado 6.5, 7, genera 200.000 muertos? Pero un terremoto de la misma magnitud en Texas genera 3 víctimas fatales. Porque eran unos señores que salieron a caminar después que pasó el terremoto, tropezaron unos cables que estaban en el suelo y se electrocutaron. Esas son las historias reales. Porque es que lo que mata no es el terremoto, lo que mata es el subdesarrollo. ¿Me entiendes? Entonces, repito, que nosotros en este país tengamos con apenas unas horas de entrada de la temporada de lluvia ya 3 muertos. Mira, es una cosa muy grave. Repito, mientras estaba cayendo agua en Barinas y en Mérida, aquí en Caracas y en toda Venezuela estaba también lloviendo injusticia. Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, FETRASalud, informa hoy de una situación que, bueno, clama al cielo, ¿vale? Una injusticia extrema. Todos sabemos el nivel de maltrato desde el punto de vista salarial que tiene este gobierno con los trabajadores. Todos sabemos que, el salario es mentira, que sean ya $5, porque con lo que se ha devaluado la moneda ya está en menos de 5, 4 punto tanto es el salario. Bueno, resulta que el gobierno exhumó el cadáver del reglamento ONAPRE y lo aplicó a los trabajadores de la salud para disminuir aún más, aún menos, su ya magro ingreso. Pero dejemos que sea Pablo Zambrano precisamente quien nos explique. Pablo, gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo es eso que le van a reducir a la mitad prácticamente el ingreso por bono y por cestatique a los trabajadores de la salud? Te escuchamos. Saludos, Chuo, y gracias por el contacto. Saludos a todos los radioescuchas de tu programa y por supuesto de Radio Rumbo, el Gigante Rumbo. Sí, hermano, fíjate, el día de ayer comenzaron a pagar en este caso el ticket, el bono, que es un bono, pues, y que legalmente está soportado en la ley que ellos le dicen socialista, del ticket de alimentación, pero también es un beneficio contractual. Resulta ser que a todos los trabajadores que tienen cargos, o sea, 2 cargos en la administración pública, les pagaron una sola vez el bono. Cuando la bonificación, sea cualquiera que sea, igualmente el mal llamado bono de guerra, que es un beneficio también, porque así fue decretado, bueno, no tienen que pagarlo al cargo. Estas bonificaciones son en el cargo. Como decir la prima de antigüedad. La prima de antigüedad es del cargo. ¿Qué determina el monto? El tiempo de servicio que tenga un trabajador.
igualmente el bono nocturno. O sea, si un trabajador presta servicio en el hospital universitario y trabaja también en maternidad, le corresponde su pago por ambos cargos, porque ahí tiene una carga horaria y cumple la labor. Si estuviese otro trabajador en ese cargo, igualmente pagaron. Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, como habían señalado según la sentencia del TCJ, ese instructivo no existía, resulta que sí existe. Pues estas son medidas que toman que en este caso, en el caso de salud, son más de 20.000 trabajadores que están afectados. Eso sin contar los que de repente le pagaron por otro ministerio y también trabajan en salud. O sea, y los de educación que tienen también doble cargo, los universitarios. O sea, cuando estamos sacando cuenta que al final tenemos que señalarlo, vamos a ver que son miles y miles de trabajadores que son afectados por una medida que es contra la clase obrera, es contra la clase trabajadora y que ha convertido el gobierno en una máquina de violentar los derechos de los trabajadores venezolanos. Eso es a cada momento que esto sucede con respecto a los beneficios que de alguna forma obtienen los trabajadores. Y a sabiendas de que pulverizaron desde el 2018 para acá con las medidas económicas que se tomaron. Bueno, de esas medidas, la paridad entre el dólar oficial y el dólar paralelo, valga la repetición, eso sí se ha mantenido. Eso lo han mantenido, el dólar oficial persiguiendo ahí de cerquita al dólar paralelo. Pero el salario sí lo dejaron pulverizar. Eso sí, pero ahora resulta que estos bonitos también se los quieren arrebatar a los trabajadores. Y si lo hacen ahora, bueno, después irán con los demás beneficios contractuales que tienen los trabajadores que prestan servicio en dos entes de la administración pública. Totalmente, de que también estas son cosas que salen, digamos, en el caso de salud, de recursos humanos. Hoy enviaron un oficio, o sea, el director de recursos humanos de sanidad le envió un oficio al del sindicato, digamos, afecto, donde le solicita el listado de los trabajadores afectados. Bueno, ¿y cómo hicieron para sacarlo? ¿Cómo hicieron el cruce de nómina? ¿Tienen cuáles son los afectados? Y lo que montan es esos parapetos para que la comunicación gire por las redes y tranquilizar a la gente. Pero la verdad es que es un abuso en contra de los trabajadores y ya el gobierno como que se acostumbró a violentar permanentemente, a pesar de que salimos a las calles, a pesar de que reclamamos, digamos, sistemáticamente las violaciones a la Constitución, por supuesto, y a las leyes laborales, siguen en este tipo de acciones que al final convierten, digamos, en mucha rabia lo que siente el pueblo y por supuesto los trabajadores venezolanos. Estamos conversando con Pablo Zambrano. Pablo Zambrano es el secretario ejecutivo de FETRASalud, la Federación de Trabajadores de la Salud, y nos está diciendo, escúchame y corrígeme si me equivoco, Pablo, primero, la pulverización del salario, obligó a los trabajadores del sector salud, como a muchos otros trabajadores de otros sectores, a multiplicar sus esfuerzos para tratar de incrementar sus fuentes de ingreso. Entonces, si una persona era enfermera en la mañana en la maternidad, hacía doble turno de noche en un hospital público para tratar de multiplicar su ingreso. Por esa razón le correspondía también, en tanto que tenía otro cargo y otra carga horaria, los bonos que pagaban y el cestatic que pagaban. Bueno, resulta que exhumando, desenterrando el supuestamente inexistente reglamento ONAPRE, el gobierno
le está aplicando a los trabajadores la siguiente norma. A todos, así trabajen en 5 sitios, le dan solamente una vez el bono y una vez el cesta ticket, desmejorando de esa manera su ingreso real porque el salario como tal no vale nada. Ahora, la pregunta que te quiero hacer, Pablo, tiene que ver con la autoridad moral que puedan tener los burócratas para aplicar una medida como esta. Lo digo porque recuerdo un caso donde tú también eres protagonista. Recuerdo una ocasión en la que un burócrata, un alto burócrata del Ministerio de Salud, quiso votarte a ti, quiso sacarte de nómina, y resulta que ese alto burócrata, tú se lo restregaste en la cara, cobraba como en 5 sitios al mismo tiempo. Te pregunto, ¿esa práctica es habitual? O sea, ellos sí cobran como en 50 partes distintas, pero los trabajadores quieren aplicar esto. Bueno, y es que los niveles de vida se ven de los burócratas, los niveles de vida se ven en la calle, eso está a la luz del día. Aquí los únicos sacrificados en el país somos los trabajadores y el ciudadano de a pie. ¿Dónde están las medidas de austeridad que toma el gobierno ante la crisis? Bueno, guardaespaldas, buenos carros, viven como le da la gana. Aquí los que están realmente pasando trabajo, digamos, la repetición, o son los trabajadores son los que pasan trabajo. Entonces son cosas que cada día vamos viendo esta injusticia. Este ciudadano, además, aprovecho para denunciar, el director de Recursos Humanos, que es jubilado de la Fiscalía, es director de Recursos Humanos del Seguro y es director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Tiene 3 cargos ahí. Por 3 sitios él presta servicio, y si algún trabajador cabalga horario, entonces, bueno, simplemente lo quieren despedir de un cargo, pero él sí los puede cabalgar. Pero además de esto, se violenta también la inamovilidad laboral, que es un decreto ley que dicta, en este caso, el presidente Nicolás Maduro. Lo dicta él, es una orden para los subalternos. Entonces, sacan de nómina a cualquier trabajador porque le caiga mal por cualquier cosita, en vez de hacer el trámite correspondiente y el debido proceso. En estos días sacaron de la nómina una trabajadora que se llama Mayerlin Guerra, que tiene una niña, con una parálisis cerebral. La niña tiene como grande ya la muchachita. La señora, por supuesto, no gana lo suficiente para pagar para cuidarla, y bueno, por falta por cuidar a la niña, pues despedida, pero sacada de la nómina, tal cual como me lo hicieron a mí, lo hizo este mismo señor. Y resulta ser que ella fue a la inspectoría, dio respuesta, la inspectoría fue para que la reincorporaran, pero ella dice que para reincorporarse tiene que llevar la niña al trabajo, y no se lo aceptan. Entonces esa señora tampoco está recibiendo los bonos, y está viviendo de la caridad. Mayerlin Guerra. Y son situaciones que se presentan, y que no es primera vez que este tipo de acciones las realiza este señor. Hace un tiempo también lo hizo con un trabajador del Seguro Social, a quien sacó de la nómina porque le dio la gana, y el señor tenía la esposa con cáncer y un niño también con problemas. O sea que es una costumbre, y resulta ser que nadie hace nada. Entonces, son situaciones que se vienen presentando y que nosotros tenemos la obligación de denunciarlas, y que este tipo de funcionarios tienen que ser despedidos, porque resulta ser que cuando un trabajador comete una falta, sí se la aplican, pero entonces a los burócratas no. Y, o sea, ¿quién mete preso a los corruptos burócratas? ¿Quién los mete preso? Pablo, queremos agradecerte, hermano, que nos hayas informado todo esto y que hayas utilizado esta humilde ventana para plantearle al país esta situación. Te leí que son aproximadamente 20.000 los trabajadores afectados por esta medida. Bueno, 20.000 churros del Ministerio de Salud, pero hay trabajadores que también prestan servicios, por ejemplo, en educación y trabajan en salud, o en un ministerio y trabajan en salud. Eso no están cuantificados ahí en esto. Además de los que trabajan en otros entes, digamos, y tienen 2 trabajos como servidores públicos, también se la aplican. O sea que estos son miles de trabajadores afectados por una medida que no tiene razón de ser, porque cualquier bono y cualquier beneficio contractual pertenece al cargo,
al cargo. ¿Entiendes? O sea, está la obligación, la patronal gobierno, de pagar lo que le corresponde al trabajador por derecho y por prestar su labor. Y porque está haciendo ese trabajo. Muchísimas gracias, Pablo. Buenas noches. Gracias, hermano. Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRASalud, diciéndonos las dos caras de este tema. Pues, por un lado, hicieron una especie de sesión espiritista, ¿no?, para invocar al espíritu del fallecido reglamento ONAPRE, para seguirle aplicando a los trabajadores medidas para disminuir su ingreso real. Y quienes lo hacen son burócratas que sí cabalgan horarios y que sí tienen diversos puestos y que, por cierto, no se eximen de cobrar los honorarios de todos esos puestos que como pulpos están ocupando. Ese es el tema de cuando, bueno, estos revolucionarios tienen que utilizar eso, la fuerza bruta, pues. La fuerza bruta, bien sea los policías, los militares, los tribunales, porque autoridad moral no tienen. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la recta final aquí en La Fuerza es la Unión. Publicidad y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. De la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de La Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parralete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero utilizar estos minutos finales para hablar de política. Miren, yo comprendo la manera como alguna gente, mucha gente en realidad, prácticamente celebra alborozada el hecho de que el señor Nicolás Maduro tenga que regresar de su visita a Brasil literalmente con las tablas en la cabeza. Yo comprendo eso, pues el clima polarizado, la extrema virulencia del debate político en nuestro país y el nivel de resentimiento más allá de la política, de resentimiento social, de resentimiento económico que tiene la población venezolana hacia el gobierno y sobre todo hacia su figura central, que es el señor Maduro, bueno, hace entendible el que mucha gente esté hoy literalmente frotándose las manos o aplaudiendo porque se le chispoteó al señor Maduro su gira brasilera. Pero yo quiero alertar sobre los desarrollos posibles de esta situación. Vamos a hablar de manera muy clara. En la izquierda, en la región, en la izquierda latinoamericana, hay, yo no diría que dos centros de poder, pero sí hay dos modelos de conducta, dos tipos de desarrollo, tanto en la política internacional como en el desarrollo de la política interna. Por un lado, uno puede identificar lo que es la conducta de Nicaragua y Cuba, ¿no? De las desastrosas, horrendas, impresentables dictaduras de Ortega y de los descendientes de Castro, respectivamente en Nicaragua y Cuba. Eso es algo que sencillamente es innombrable, eso no hay manera de agarrar eso ni con pinza, eso da asco, sencillamente asco, no hay otra palabra para definir eso. Hay otros gobiernos de izquierda, de centroizquierda, socialdemócratas en la región, ¿no?, que intentan tener un desarrollo y un tipo de ejercicio, tanto en la esfera internacional como en sus desarrollos locales, de manera algo distinta. Es el caso de México,
es el caso de México con López Obrador, es el caso de Colombia, la Colombia de Petro, es el caso del presidente Boric en Chile, es el caso del mismo Lula en Brasil, e incluso es el caso del presidente de Bolivia. No estoy hablando de Evo, estoy hablando de quien ejerce ahorita la presidencia de Bolivia, que es un sujeto más pragmático, más moderno y ciertamente al parecer menos radicaloide que Evo Morales. El caso de Argentina es distinto porque en Argentina confluye la crisis económica del país con la crisis interna del peronismo y el señor Alberto Fernández está en caída libre. Así que digamos que el caso argentino está encapsulado, es otra historia. Pero en general podríamos decir que, repito, hay dos modelos de conducta de los gobiernos de izquierda y centroizquierda en la región. El modelo absolutamente deplorable de Cuba y Nicaragua y otro modelo que intenta presentarse con algunos niveles de respeto hacia la democracia formal y hacia las realidades del mercado en términos económicos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, a esos otros gobiernos, Lula, Petro, etcétera, a ellos les es extremadamente incómodo y costoso que el gobierno venezolano siga comportándose como se comporta. Por dos razones. Una razón política, de prestigio, de costo reputacional. O sea, donde llegan a ellos le dicen, no, chicos, ellos hablan así, pero eso en cualquier momento terminan como Maduro. En cualquier momento ellos van a convertir Brasil en lo que es hoy Venezuela. O se lo dicen a Petro, o se lo dicen a López Obrador. Es decir, el ejemplo del gobierno o del madurismo, del chavismo, es el ejemplo de lo peor que puede ocurrir en América Latina. Bueno, y no es para menos. Nuestro salario mínimo hoy es inferior al salario mínimo de Cuba y al salario mínimo de Haití, ¿no? La caída no solamente fue brusca, sino extremadamente rápida. Entonces hay un costo que es reputacional y hay otro costo que no es simbólico ni político, sino que es muy real, muy duro, y lo señaló el presidente Boric. El presidente Boric dijo, mira, lo de la crisis en Venezuela no es un asunto de narrativa, es una crisis muy real y nosotros vemos el dolor que esa crisis genera en los millones de migrantes que terminan llegando a nuestros países. ¿Ok? Entonces, hay esas dos realidades. Yo creo que podemos interpretar, sin exagerar mucho, que la invitación de Lula, yo lamento de verdad que la conducta de Lula haya sido tan torpe durante el desarrollo de su encuentro con Maduro, pero pudiésemos entender que la invitación de Lula y la organización de esa misma reunión pudo tener como uno de sus objetivos centrales tratar de atraer al gobierno de Maduro a ese ámbito, ¿no?, de Colombia, Brasil, Chile, México, y tratar de separarlo lo más posible de el antro de Daniel Ortega y de los cubanos. Eso es posible. Sin embargo, lo hicieron de una manera tan torpe que el resultado puede ser exactamente el contrario. El resultado puede ser exactamente al revés. Por un lado, Maduro tiene ya demasiado claro que el rechazo que genera no solamente en la derecha latinoamericana, sino incluso en la izquierda latinoamericana, en sectores importantes de la izquierda latinoamericana. Y por otro lado, factores como Lula ya entendieron de la manera más costosa que esa foto sale ciertamente cara, que esa foto le genera sufrimiento. ¿Qué ocurre? Bueno, que nosotros no podemos hablar de esto como que si fuéramos comentaristas españoles, ¿no? Nosotros no somos periodistas puertorriqueños que trabajamos en Televisa o que estamos hablando desde Atlanta para CNN. No, vale, nosotros somos venezolanos, estamos aquí adentro. Y si este gobierno termina nicaragüizando el proceso político venezolano, que ya es muy precario, bueno,
los platos rotos los vamos a pagar nosotros. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque tenemos que prepararnos como sociedad, como ciudadanía, ¿no? Para dar una lucha sostenida y fuerte. Cuando digo fuerte no estoy diciendo violenta, estoy diciendo serena y firme en defensa de los elementos democráticos presentes en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la exigencia de esos derechos, ¿no? En la defensa de los derechos humanos, porque lo que viene puede ser ciertamente complejo. Vamos para un bienio electoral, 2024-2025, y el gobierno ya sabe, por experiencia durísima, por la sorpresa que le dimos en el 2015 y por la sorpresa que se llevaron en el 2021 en Barinas, el gobierno ya sabe que cualquier descuido le puede costar todo. Entonces van a tratar de no dar puntadas sin dedal y van a tratar de utilizar todas las armas que tengan a su disposición, todos los recursos, las herramientas que tengan a su disposición, desde la manipulación política hasta la represión pura y dura. Insisto, la sociedad venezolana tiene que defender la Constitución, tiene que defender los derechos humanos, tenemos que defender lo poco que queda de democracia. Cuando son las 9 en punto nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.